Buenos días a todos. De nuevo estamos aquí todos reunidos, los que estén en casa, los que estamos aquí y los que lo vayan a ver. Bendecimos este día, vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias una vez más por poder estar delante de tu presencia. Señor, mira este día que tú has preparado tan hermoso, Señor. Le ponemos delante de tu presencia, ponemos tu palabra. Espíritu Santo, ven hablando a través de mi boca, y que no sea yo, sino que seas tú el que transmitas todo esto en los corazones de las vidas y de las personas, Señor. Gracias te damos una vez más porque podemos alabarte, glorificarte y ensaltarte y darte la gloria y la honra que solo tú te mereces. Comenzamos esta reunión y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con una lectura de Filipenses que todos sabemos de memoria, pero que a veces nos olvidamos. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, yo quiero preguntar, ¿un poquito? ¿Un trocito así? ¿Un poco así? ¿Otro poco más? Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no un poquito, sino todo. Esto requiere todo. Cuando dice todo es todo, ahí no se quita nada. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a leer en Lucas la lectura de hoy, Lucas 22, Lucas 22, del 39 al 46, dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos y a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Estando él en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de su tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El verso clave es el 43. Hemos visto en un verso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando él estaba en agonía, cuando estaba angustiado, cuando ya no podía más, se le acercó, se le apareció un ángel para fortalecerle. En esos momentos que estaba pasando el Señor esa angustia, esa situación tan horrenda. Y yo te digo, en esta mañana estás pasando una situación de enfermedad, estás pasando una situación mala, no te preocupes, tienes que estar. Yo siempre, cuando he estado mala, siempre le decía al Señor: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, aunque yo pensaba muchas veces no puedo, pero Dios nos da esa fortaleza que necesitamos para seguir adelante. El verso 43 dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle cuando estaba en esa agonía, en esa situación que él pensaba que ya no podía más. Pero Dios mandó un ángel para fortalecer a su hijo, porque estaba en necesidad, porque lo necesitaba. Estás en una angustia, Dios está aquí para fortalecerte. No temas, no llores, no grites. Dios está en este lugar. Dios fortalece a sus hijos. En Hechos 9:31, dice: entonces la iglesia tenía paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y era edificada andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia seguía orando. Nosotros en este tiempo tenemos que seguir orando, porque esta pandemia, yo siempre le estoy pidiendo al Señor: Señor, llévala, quítala, pero no solo de España, de todo el mundo. Porque lo que no queremos para nosotros no deseamos que le suceda a nadie.
Por eso dice, entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo. El Señor fortalecía a la iglesia, y en estos momentos que estamos pasando, el Señor quiere fortalecer las iglesias, quiere fortalecerte a ti, a mí, a los pastores, a los siervos. Yo sé que han partido muchos con el Señor, muchas personas, pero Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él está a tu lado y quiere fortalecerte en este día. Quiere que la fuerza del poder de su Espíritu Santo caiga sobre tu vida y sobre la mía. Amén. Efesios 3, ...14 y 15 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Entonces, la fuerza nos la da el Señor. ¿Dónde la pone? Adentro de nuestra vida, para que tengamos fortaleza, para que tengamos fuerza en los días adversos, en los días malos, en los días que estemos tristes, angustiados, atribulados. Dios está a nuestro lado para darnos esa fortaleza. Dice el verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, a el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. No por nosotros, sino por el Espíritu de Dios. Es el único que va a fortalecer nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante. Efesios 6:10 también, este ya lo hemos leído muchas veces, pero bueno, vamos a leerle porque es que es un verso también de esto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza? Buscando su rostro cada mañana, alabándole, glorificando su nombre, dándole gracias por lo bueno y por lo malo, por lo mucho y por lo poco, porque cuando Dios nos hace pasar por alguna necesidad o angustia o tribulación, dice la palabra, todas las cosas que suceden a los que aman a Dios es para bien. ¿Cómo puede ser para bien una cosa mala? Pues sí, porque yo he visto que a través de lo que le ha pasado a mi marido, Dios está obrando y haciendo cosas nuevas en su vida. Entonces, todo coopera para bien para los que amamos a Cristo. Entonces, lo que le tenemos que pedir es que nos fortalezca. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la nuestra, sino en la fuerza de Cristo Jesús. En Colosenses 1, del 11 al 14, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Pero dice, fortalecidos con su poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Muchas veces tenemos que pasar por cosas que a veces tú no tienes paciencia, yo no tengo paciencia. La paciencia, el Señor nos tiene que dar pruebas para soportar, para pasar, porque si no, siempre yo he dicho que si no pasamos las vallas, nunca vamos a crecer espiritualmente. Nos vamos a quedar raquíticos y vamos a estar tomando leche espiritual siempre en vez de estar comiendo filetes y carne. Entonces, tenemos que seguir adelante, no nos podemos parar. Nosotros tenemos que ir para adelante. En 1 de Timoteo, (1:12), doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio.
Por eso tenemos que dar gracias a Dios por todas las cosas que nos suceden. Muchas veces nos suceden cosas porque Dios nos va a colocar en sitios donde nosotros no esperamos. En el ministerio, a lo mejor en la alabanza, en la predicación, sirviendo, dando la bienvenida a las personas en la iglesia. Es que en la iglesia hay muchas cosas que hacer, no solo es predicar y alabanza, hay muchas más cosas que no las queremos muchas veces, pero yo empecé fregando los váperes de la iglesia y quitando de las puertas todas las cacas que caían de las palomas, para que cuando llegaran mis hermanos a las 10 al culto estuviera la puerta limpia y como que no hubiera pasado nada. Y eso el Señor lo ve. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No el Señor pone a cualquiera en el ministerio, pone a la gente que verdaderamente Él es fiel, que anda en sus caminos, que lee su palabra, que se mantiene firme, perseverando, velando, llorando. En estos tiempos tenemos que adaptarnos y cogernos y agarrarnos a ese verso que el Señor nos dio el año pasado del título del Congreso. El Congreso era velando, orando y perseverando. Tenemos que saber perseverar en Cristo, amén, en su gracia, en su amor, en su fidelidad. Él es bueno y nos quiere. Y quiere lo mejor para nosotros. En Primera de Pedro, Primera de Pedro 5, 10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco el tiempo, y Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que nos tiene que fortalecer? Cristo. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora voy a compartir 3 cosas que el Señor me dijo. 4 pasitos vamos a ver del Viejo Testamento, qué hacían sus siervos. A ver, ¿qué pasaba? Vamos primero a Daniel. En Daniel 10, Daniel 9. Daniel 9. Dice, los sátrapas querían coger a Daniel como en una trampa, para poderle decir al rey, mira lo que hace Daniel, mira este que dice que es tu siervo, este que dice que ama a Dios. Le querían coger como en una trampa, pero Dios no lo permitió. ¿Por qué no lo permitió? Porque era su siervo, fiel, siempre estaba fiel. Y dice que cuando el rey, estos sátrapas como le querían meter en una trampa, le fueron a contar al rey que haría un edicto, que todo aquel que adorara a otros dioses fuera echado al foso de los leones. Y bueno, así lo hizo el rey, lo puso, y después estos sátrapas fueron a decirle al rey que habían visto a Daniel que se arrodillaba a orar a su Dios y que no respetaba el edicto que él había mandado. Entonces dijo él, bueno, pues que le echen al foso de los leones. Pero primero, antes de echarle al foso, dice que él, verso 10, no, pues me he confundido, era el verso 10, me parece, el capítulo 10. Espera, que no...
ya está, no, me he equivocado. Era Daniel 6. Dice que cuando estos sátrapas ya había firmado el edicto, dice el verso 10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. No ha confirmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios o hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo, verdad. Entonces la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acaba el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace sus peticiones. Entonces el rey, cuando lo supo, mandó traerle y meterle al foso de los leones. El rey estaba triste porque quería mucho a Daniel, pero le tuvo que meter. Y vemos en la palabra cómo el Señor, en el verso 21, no quiero leerlo todo porque seguro que lo sabéis, dice que el Señor mandó ángeles que cerraron las bocas de los leones y a Daniel no le sucedió absolutamente nada. Dios no permitió que a su siervo le hicieran nada. Y entonces después, cuando va el rey, dice el verso 21, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió un ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces cuando el rey ve esto, quita ese decreto que hizo, pero mirad lo que dice. El verso 25, entonces el rey escribió a todo el pueblo, nación, lengua que habitaba en toda tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y temblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente y permanece por todos los siglos. Su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, libra, hace señales, maravillas en el cielo y en la tierra, y ha librado a Daniel del poder de los leones. Fijaros, entonces cuando nosotros estamos fortalecidos en el Señor, no nos mueve nadie de lo que hemos creído. Daniel, no porque el rey hizo el edicto, hizo otra cosa, no. Vemos José de Egipto, otro. Vemos en la película de los 10 mandamientos, vemos como cuando sale Faraón a darse una vuelta por la ciudad, quiere que todos se doblen. Josué, que es el que va a entrar a la tierra prometida, no se dobla. Entonces el rey le manda a azotar y después manda que le pongan colgado del cuello unas piedras hasta que muera sin darle ni pan ni agua. Pero él había creído en un Dios que le fortalecía. Su familia le dijeron, vamos a estar orando para que Dios te fortalezca. Y Dios le fortaleció, y después la hija del rey fue a hablar con su hermano para pedirle perdón porque era primo de Moisés, y le perdonó la vida. Pero después el faraón mató a 10 hebreos de las canteras por dejar libre a este. Pero bueno, él estaba fortalecido porque su familia estaba orando por él. En Génesis 37 sabemos la vida de José. José tiene un sueño, sus hermanos tienen envidia, le venden, le tiran a un pozo, le hacen 1000 perrerías, después le venden allá. Cuando va a Egipto, le compra Potifar, su esposa le persigue, está siempre detrás de él, y José no quiere perjudicar ni a su Dios ni su vida. Sabía en quién había creído, y él sabía que esa era la mujer de su dueño y que él no la podía tocar. El dueño le había dado todo el permiso de su casa para hacer todas las cosas, pero le había dicho, solo mi mujer no te es lícito cogerla.
y él no la cogió. Entonces vemos como aquí es como que José se enfrenta a un desafío que verdaderamente Dios le ayuda, porque si Dios no le hubiera dado la fortaleza, José no hubiera podido hacer eso, porque esta mujer le asediaba de tal manera que ya José estaba harto, y cuando le decían esto te puede costar la prisión, él decía, mejor me es ir a la prisión que esta mujer me esté asediando todo el día. Entonces el Señor, él cuando oraba le decía, Señor, fortalece mi vida de estas mujeres egipcias que están todo el día detrás de mí. Y el Señor lo hizo, le fortaleció de tal manera que José, cuando la mujer de Potifar va a asediarle, él tuvo el valor de tirar, dejó allí su ropa así, ella le castiga indignamente porque le acusa de una cosa que no hizo, pero él cerró su boca, no le dijo nada a Potifar y permitió que le metieran en la cárcel. Ahí vemos que el Señor había fortalecido a José, porque si el Señor no fortalece a José, él no puede hacer estos pasos ni puede dar estas cosas que él hizo. Él hacía esto porque el Señor le fortalecía cada vez que oraba. Él oraba todas las noches, Señor, líbrame de estas mujeres egipcias, quítame este peso de aquí, prefiero estar en la cárcel a estar con estas mujeres. Entonces, ahora vamos a ver también en Primera de Samuel otro como David. David, Primera de Samuel 30, estoy en Primera de Reyes, Primera de Samuel 30. Aquí vemos la derrota de los amalecitas, pero dice que esta 34. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz, lloraron hasta que les faltaban las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Abiacán, Jerecita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por su hijo, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y después vemos que David empieza a orar a su Dios y tiene que perseguir a estos para ir a buscarlos, y vemos que le dice que sí, que vaya a perseguirlos. Pero dice que David se fortaleció ¿en quién? En Jehová su Dios. Amén. Es que nosotros no nos podemos fortalecer en nadie nada más que en el Señor. Jehová es nuestra fuerza, Jehová es nuestra fortaleza. Amén. Y solamente Jehová puede darnos la fortaleza que necesitamos. Y termino con un último, en Jueces también vemos Jueces 6 primero. Aquí vemos como Gedeón, el pobre, los madianitas eran malos, verso 11, y bueno, vosotros sabéis la vida de Gedeón, pero bueno, vamos a leer dos o tres versos. Verso 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo así: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre,
y os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joab Abeirecita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Él llamaba todavía esforzado y valiente. Gedeón le respondió, Señor mío, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole, Jehová le dijo, ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manas y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, ¿quién era el que le daba la fortaleza? Jehová de los ejércitos. Él no podía hacer nada. Y vemos, como en Jueces 16, esta última versión, esta me gusta mucho porque nos damos cuenta que a veces confiamos en nuestra propia persona. Aquí está hablando el Señor de Sansón. Sansón, Dios le dio fuerza. Él era un hijo de Dios, pero ¿qué hizo Sansón? Se fijó en las mujeres paganas, no en las que Dios le había puesto en su pueblo. Y esto le trajo la muerte, le trajo una derrota tremenda. Aunque así todo, el Señor estaba con él, porque fijaros lo que dice, Jueces 16, 28 y 30, ya cuando ya le habían sacado los ojos, cuando ya Dalila vio dónde estaba su fuerza, que se lo confesó, fue y se lo contó a los que le iban a pagar unas moneditas, como cuando Judas vendió al Señor. Lo mismo hicieron con esta mujer, por decirle dónde estaba la fuerza de Sansón. Entonces, una vez que les había dicho dónde estaba su fuerza, le cortaron el pelo, sabéis que le quitaron los ojos, todo eso. ¿Por qué? Por fiarse de una mujer donde no tenía que haberse fiado, porque no era una mujer del pueblo de Dios, era una mujer pagana. Entonces dicen los versos 28 al 30. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y dice que asió Sansón las columnas. Dice, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó toda su fuerza y cayó la casa sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. El Señor le fortaleció para vengarse de toda esta gente que le habían hecho mal. Dice que la fortaleza de Dios es cuando viene la fortaleza de Dios sobre tu vida, no hay nada que se resista. No hay nadie que te haga nada. El Señor es nuestra fortaleza, hemos dicho. Hemos empezado con ese verso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No un poquito, la fortaleza es todo. Amén. En ese verso viene escrito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hemos visto que cuando el Señor estaba en agonía, vino un ángel y le fortaleció. Porque dice que sudaba gotas de sangre porque sabía lo que le iba a venir encima. Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza de tener esa fortaleza, pedírsela a Cristo todos los días. Señor, dame la fortaleza de tu Espíritu Santo que caiga sobre mi cuerpo. Ya hemos leído unos versos donde lo pone, leerlo, porque tenéis los versos que os he dado. La fortaleza viene de Cristo, Amén. de su Santo Espíritu.
Y nosotros como cristianos la debemos de pedir todos los días. Señor, dame esa fortaleza que necesita mi vida para caminar todos los días contigo. Amén. Amén. Vamos a hacer una oración y me despido. No sé si se querrá despedir después el pastor que acaba de venir. Señor, te doy gracias por tu palabra en esta mañana. Fortalece nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Señor, yo te pido que fortalezcas las personas que no creen y que están viendo este vídeo. Señor, llénales de tu poder, de tu unción, de tu fuerza, Señor, y sobre todo, Señor, de tu fortaleza. La fortaleza del Señor está con nosotros. Dice el Señor que el gozo del Señor es mi fortaleza en Nehemías. Ese gozo necesitan los cristianos. Estén pasando por donde estén pasando, necesitamos el gozo del Señor, que es la fortaleza nuestra. Gracias te doy, Señor. Si está mirando alguien este vídeo y no conoce a Cristo, el Señor está aquí en esta mañana. Él quiere darte su fuerza, su fortaleza, como le dio a Sansón a los últimos momentos. Dios mío, te pido, Señor, que tú fortalezcas la vida de estas personas que no te conocen. Y si tú estás escuchando esto, haz esta oración. Señor, ven a mi corazón. Limpia mis pecados, lávame con tu sangre de la cabeza a los pies, quita toda iniquidad y toda impureza, todo lo malo que he hecho en mi vida, lo pongo a tus pies, Señor, y te pido perdón. Ven a mi vida, Señor, y quita todo, límpiame con tu sangre preciosa. Si has hecho esta oración, Dios te ha escrito ya en el libro de la vida, eres su hijo. Búscate una iglesia y reúnete con los fieles para no olvidarte nunca que el Señor es tu fortaleza. Amén. Amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga. ¿Vale? Amén. 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 Buenos días a todos. Hoy no he podido estar. Ha surgido un improviso. Hay unos vecinos y he tenido que ir a ayudarles. No he escuchado la predicación nada más que los últimos minutos, pero tenía yo en mi corazón en compartir esta parábola o este ejemplo de Jesús acerca de la semillas que cayeron en 4 diferentes lugares. Lo que hoy has escuchado, ya digo, no lo he escuchado nada más que en los últimos minutos, es la palabra de Dios. Y esa es semilla de Dios para nuestros corazones. Ahora, la parábola que el Señor nos enseñó es que cayó en diversos campos diferentes, pero la palabra que hoy se ha sembrado ha caído en tu corazón. Depende ya de mí y de ti si yo la acepto, la asimilo, la medito y la pongo en práctica. Yo tengo un huerto y cuando siembro alubias, apenas un mes ya empieza a salir la mata. Y apenas 3 meses después ya recojo el fruto. Es rápido. Pero si yo siembro una nuez, tarda casi 1 año en salir la planta y tarda casi 5 años en empezar a dar fruto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no te desanimes, confía en el Señor. Si el Señor no trae la respuesta rápidamente, pues posiblemente esa semilla está germinando en nuestros corazones, está preparando nuestras vidas para que podamos llevar ese fruto que Él desea que nosotros llevemos. Amén. Esa palabra que ha sido sembrada hoy en tu vida y en la mía es para que descansemos, confiemos y reposemos en las promesas de Dios. Él es fiel y verdadero. Él no miente. Amén. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de lo que te ha prometido. Simplemente hay veces que hay frutos que enseguida salen a flote, pero hay frutos más profundos que necesitan su tiempo de madurez. Así que medita la palabra que has escuchado y descansa en el Señor. Y yo sentí en mi corazón que hoy o mañana
tú que vas a escuchar o estás escuchando, has escuchado esta palabra. Hay gente que está pasando por tiempos difíciles de fe. Gente, hijos de Dios, hijas de Dios, que están llegando al punto de dudar, de desconfiar, de pensar, Dios no está con nosotros, porque si está, ¿por qué todo esto? No permitas que el diablo meta la cizaña en tu corazón. Descansa en el Señor. A Dios no hay que entenderle, a Dios hay que creerle. Amén. Y Él, cuando le crees a Él, Él se siente honrado porque ve que tú te fías de Él. Y ahí su mano se extiende hacia ti y trae el favor que tú necesitas. Búscale de corazón y descansa en Él. No temas. Él ya tiene la respuesta y la solución a tu problema. Que Dios te bendiga. Que paséis una buena semana que empieza hoy para que disfrutéis de ella. Y dentro de dos domingos, ¿no? Pues ya nos empezaremos a reunir en la sala y allí juntos podremos darle sacrificio de alabanza y de adoración a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. No sé si mi esposa... Bueno, pues me despido. Gloria al Señor. Amén.